Nuestro Dios es grande, es maravilloso y es digno de toda honra y toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabemos al Señor, adoremos al Señor, hermanos. Es cierto, estamos iniciando con el primer culto del 54 aniversario de la iglesia Nueva Vida de Palo Grande, Mihuatlán. Y somos pocos, ¿verdad? Pero, hermanos, lo importante es que el Señor está aquí en esta noche. Amén. Y si mañana están 2000, gloria a Dios, ¿verdad? Seguirá estando el mismo el Señor. Y si pasado somos más de 2000, bueno, la presencia de Dios también estará con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Me dio mucho gusto ver al pastor Omar, al siervo del Señor Omar, que lo vi pasar por ahí hace ratito, ¿verdad? Y viniendo desde Monterrey. Hemos estado en contacto con él, no diariamente, pero sí, hermanos, de repente nos escribimos por ahí, ¿verdad? Y leemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos, hermanos, un tiempecito para leer esta palabra del Señor, y está aquí en Génesis capítulo 5, versículos 21, y continuaremos con el 6 y también el 7. Y usted me dirá, pastor, esa palabra es muy extensa, ¿no? La palabra, pero me gustaría, hermanos, que lo leyéramos, porque mi intención en esta noche es poder hablarles acerca de la fidelidad de Dios, hermanos, hacia su palabra. Ok, si ya están ahí, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalem después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Leamos algunos versículos más del capítulo 6. La maldad de los hombres es el título. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra que hemos leído. Oramos con todo nuestro corazón, Señor, pidiéndote, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, en esta noche. Danos tu palabra, Señor, y que esta palabra que es bendita, Señor, edifique nuestras vidas. Que esta palabra que es bendita, Señor, traiga bendición a la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas y personas tal vez que estén por primera vez en esta ocasión, Señor, en este inicio de la fiesta de aniversario, Señor, de la iglesia. Oramos, eterno Dios, que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Y saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes. Que Dios les bendiga a los habitantes de este bello país de México, como también a los otros países extranjeros. Que Dios los bendiga. La palabra del Señor que hemos leído, hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia su palabra. Quiero en esta noche, hermanos, hacer énfasis en esta fidelidad de Dios y poder decirles que Dios no cambia. Él es inmutable, hermanos, y por consiguiente su palabra es verdad. ¿Cuántos creen que su palabra es verdad? Por consiguiente, hermanos, sus promesas son fieles y verdaderas, y su palabra se cumple. ¿Cuántos pueden decir su palabra se cumple? Su palabra se cumple, hermanos. Tomo, hermanos, este pasaje de Génesis 5 para en esta ocasión, hermanos, hablarles acerca de la fidelidad de Dios. Y
este pasaje hace referencia, hermanos, a un hombre llamado Matusalem. El padre de Matusalem fue Enoc. Dice el capítulo 5, versículo 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Enoc fue el padre de Matusalem. Enoc era un hombre, hermanos, del cual la palabra del Señor dice que caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y Dios, hermanos, Dios le dio una revelación de lo que sería, de lo que, hermanos, vendría muchos años adelante. Pero hay un secreto aquí que, hermanos, nosotros podemos encontrar en la vida de, hermanos, de Enoc. Es que él caminó con Dios, y este caminar con Dios, hermanos, realmente trajo resultados a su vida. Este caminar con Dios, hermanos, trajo buenos resultados para él, para su familia. Porque él, hermanos, entendiendo entonces los tiempos, hermanos, que estaba viviendo y los tiempos que vendrían, pudo ponerle a su hijo un nombre profético. Un nombre profético, hermanos, que pues fue el nombre de Matusalem. Pero el nombre de Matusalem, hermanos, significa: a su muerte llegará o su muerte traerá. A su muerte llegará o su muerte traerá. Ese es el nombre o es el significado del nombre de Matusalem. Pero esa revelación, hermanos, que Enoc tiene, es porque él pudo caminar con Dios. La pregunta es: ¿hay resultados de caminar con Dios? Por supuesto que sí. Todo hombre, toda mujer, hermanos, que ha tomado la decisión firme de caminar con Dios, de vivir para Dios, hermanos, no importando que en medio de la generación que está viviendo es una generación, como lo describe la Escritura, maligna y perversa, pero quien ha decidido, hermanos, caminar con Dios, ciertamente, seguramente, hermanos, que tendrá buenos resultados para su vida y para su familia. Este hombre, entonces, dice la palabra del Señor, que vivió 65 años y engendró a Matusalem. Se sabe, hermanos, que entonces Enoc fue un hombre de Dios, un profeta, y entendió los planes de Dios para la humanidad, de tal manera que a su hijo le pone Matusalem, cuyo significado, ya lo dije: a su muerte vendrá o su muerte traerá. ¿A qué se refiere, hermanos, esta palabra? ¿Qué es lo que estaba profetizando Enoc, hermanos, cuando le pone a su hijo Matusalem? ¿Qué significa esto? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es lo que vendría o qué es lo que traería la muerte de Matusalem? Y sin lugar a dudas, hermanos, nosotros podemos entender por la palabra que se referiría, hermanos, al juicio del diluvio que Dios estaba mostrándole a Enoc que vendría. Se refería al juicio del diluvio. ¿Cuántos años vivió Matusalem? Y la respuesta es 969 años. Pero miren lo que dice el Génesis 5:27. 5:27 dice: fueron pues todos los días de Matusalem 969 años. 969 años. Así que, entendiendo bien, hermanos, esta escritura o la profecía de Enoc, al ponerle, hermanos, a su hijo Matusalem, entendemos entonces que eso se refería al juicio del diluvio que llegaría a la muerte de Matusalem. Hagamos un poquito de números. Génesis 5:25 dice: vivió Matusalem 187 años y engendró
a Lamec. Llevamos 187 años. Luego en el 5:28 dice que vivió Lamec, el hijo de Matusalem, 182 años y engendró a Noé. Y hasta aquí llevamos entonces un total de 187 más 182, llevamos un total de 369 años. Pero luego leemos Génesis capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice Génesis 7, 6? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Esto, hermanos, haciendo números, entonces podemos darnos cuenta que 187 años más 182 más 600 que tenía entonces Noé cuando vino el diluvio, 969 años. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Justamente lo que Enoc estaba profetizando. Hacía 969 años, hermanos, Enoc había profetizado entonces que a la muerte de Matusalem vendría el diluvio, vendría el juicio. Eso realmente es interesante, hermanos. Cuando vemos los números en las escrituras, nosotros podemos darnos cuenta de, hermanos, cómo Dios es un Dios exacto, un Dios preciso, un Dios, hermanos, que cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Cumplidos entonces los 969 años, hermanos, que vivió Matusalem, y tal como lo profetizó Enoc, vino, hermanos, el diluvio. Y aquí es, hermanos, donde nosotros nos preguntamos: ¿por qué causa vino el diluvio? ¿Por qué causa vino el diluvio? Y las escrituras nos muestran claramente, hermanos, ya en los versículos que leímos, Génesis capítulo 6, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios. Y ahí sigue relatando, hermanos, de cómo precisamente se da esta perversión, esa maldad se multiplica. Y el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes. Bueno, quiero, hermanos, pasarme hasta el versículo 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón al ver, hermanos, cómo su creación le había dado la espalda. Los hombres que habían sido creados por Dios, como dice el profeta, hermanos, Isaías, para la alabanza de su gloria, para, hermanos, que le fueran por testimonio, por alabanza, hermanos, en medio de los pueblos. ¿Saben qué? Se habían vuelto. De esa gente está hablando, hermanos, que habían sido precisamente formados por Dios y para Dios, para la honra y para la gloria de nuestro Dios, para la alabanza de nuestro Dios. Ahora, hermanos, esta gente, dice la escritura, que se habían corrompido, y de continuo eran sus pensamientos, los designios de su corazón, solamente el mal, el pecado. Dios, dice la palabra, y vio la maldad de los hombres.
y se entristeció en su corazón, porque su creación, hermanos, le había dado la espalda. Porque los hombres, hermanos, se habían vuelto, entonces le habían dado la espalda al Señor, y ahora la gente estaba siguiendo sus propios caminos y estaban haciendo su propia voluntad. Estaban dejándose guiar por su propia manera de pensar, y se entregaron a la maldad, como tú lo describe también, hermanos, el libro de Romanos capítulo 1, cómo la gente, hermanos, le dio la espalda a Dios. Hoy, hermanos, estamos aquí para hablar acerca de la fidelidad de Dios hacia su palabra. Y, hermanos, dentro de esta fidelidad de Dios, hermanos, en cumplir su palabra, nosotros podemos ver que hubo una causa, una razón, hermanos, para que Dios decidiera realmente, hermanos, establecer juicios sobre la humanidad. Es porque había maldad, había pecado, tal como, hermanos, usted puede ver en los últimos días que estamos viviendo. Y así como Jesús mismo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando precisamente de decadencia moral, de decadencia espiritual. Está hablando, hermanos, de cómo la gente se iba a pervertir, y cómo en los últimos días, hermanos, la maldad se multiplicaría. Cómo, hermanos, en este tiempo nosotros podemos ver la maldad se ha multiplicado. La gente le ha dado la espalda al Señor. Los principios y los valores que nosotros aprendemos en las Escrituras, hermanos, de cómo Dios nos habla y cómo Dios quiere que su pueblo sea dirigido por medio de su palabra, el mundo, hermanos, lo ha puesto a un lado y le ha dado la espalda a Dios. La maldad se ha multiplicado. Usted no me dejará mentir que hoy, hermanos, es muy común poder ver en las grandes ciudades, hermanos, como pues va un hombre tomado de la mano de otro hombre, una mujer tomado de la mano de otra mujer. Y para muchas personas esto ya se está volviendo tan normal. Pero todo lo que estamos viendo, hermanos, es solamente una manifestación precisamente de la maldad, lo cual nos está enseñando, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, nos están manifestando claramente, hermanos, que Dios, hermanos, Dios va a cumplir su palabra. Y esa palabra, hermanos, es que Él va a establecer un juicio. Porque así, hermanos, así como Jesús mismo también dijo que como en los tiempos de Noé, la gente, hermanos, buscaba solamente su deleite, su propio deleite, hacer su propia voluntad. Así serían los últimos días, como en los días de Noé. Pero, hermanos, esto nos muestra a nosotros también, por supuesto, que la salvación, hermanos, del pueblo de Dios está muy pronto. Nuestro día de redención, nuestra redención está muy cerca, y eso, hermanos, debe llenarnos de gozo y de alegría también. ¿Por qué, hermanos? Porque cada día está cerca nuestro día de redención. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La iglesia de Cristo será levantada. La iglesia de Cristo será redimida. Sí, hermanos, ciertamente vendrá un juicio sobre la humanidad. Todo lo que nos estamos viendo, hermanos, en este tiempo, el cumplimiento de las profecías, hermanos, las noticias que tenemos de guerras,
Nos está mostrando, hermanos, que realmente estamos viviendo en los últimos días y nosotros tenemos que estar realmente preparados para poder ir al encuentro de nuestro Señor. La norma santa y justa de Dios, hermanos, para vivir será despreciada por los hombres. Y en lugar de seguir las normas de Dios, la humanidad, hermanos, pecadora, seguirá sus propios caminos. La impiedad y la maldad aumentarán. Pablo advirtió a la iglesia, hermanos, en los postreros días, dijo: vendrán tiempos peligrosos. Estoy hablando, hermanos, de lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pablo expuso la maldad de este tiempo futuro, porque dijo que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente, hermanos, de nuestro tiempo le ha dado la espalda al Señor, y lejos de buscar a Dios, lejos de volver su mirada a Dios, hermanos, se han entregado a la maldad. Y eso es, hermanos, realmente lo que nos describe el capítulo 6 de Génesis, de la maldad que se multiplicó. Y esa fue la causa de la decisión de Dios, como lo dice la palabra del Señor ahí en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser. Y Dios, hermanos, tomó la decisión de establecer juicio. ¿Por qué? Porque, hermanos, dentro del juicio de Dios precisamente se puede manifestar la misericordia de Dios también. Dios quería realmente ordenar, hermanos, poner orden, porque cuando las cosas se salen, hermanos, de orden, Dios, siempre que tiene el control, Dios va a poner orden, hermanos. Y Dios tiene realmente sus tiempos para poder poner orden, porque alguien, hermanos, puede decir: bueno, si Dios tiene control de todas las cosas, ¿por qué no pone orden? Tanta violencia, tanta maldad, tanta injusticia, ¿por qué no pone orden? Bueno, Dios, hermanos, tiene sus tiempos. Y yo puedo ver, hermanos, que cuando Dios vio que era necesario establecer un juicio, hermanos, para enseñarle a la humanidad que Él tiene control, hermanos, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero antes, hermanos, de hacerlo, ¿saben? Dios le advirtió a la humanidad, porque es ahí también donde puedo ver la justicia de Dios, hermanos. Dios también es fiel, mostrando su justicia para con la humanidad. La justicia no vino, hermanos, y sorprendió a la humanidad. No, el juicio de Dios no vino y sorprendió a la humanidad. No, Dios les advirtió. Y ahí, hermanos, por lo menos ahí un tiempo de 100 a 120 años, hermanos, que dice la palabra del Señor que la gente estuvo escuchando. A Noé se le conoce como un pregonero de justicia. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 5, segunda de Pedro 2, 5. Dice que Noé fue un pregonero de justicia. Él estuvo hablando el evangelio, hermanos, hablándoles la palabra, que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos. Fue un hombre, hermanos, que con cada golpe, hermanos, que él de mazo que le daba la madera, construyendo, hermanos, armando el arca, él les estaba diciendo, hermanos, a través de ese golpe: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, denle la espalda al pecado,
corrijan su camino, ordenen sus pasos. Un hombre pregonero de justicia. De manera, hermanos, que yo puedo ver la justicia de Dios aquí. Porque alguien pudo decir, hermanos, y hay muchos que andan diciendo por ahí también, que cómo puede ser cómo podemos nosotros asimilar a un Dios de amor trayendo juicio o trayendo o condenando a sus hijos al infierno. Y debo decirles, hermanos, que Dios no es injusto. Dios siempre ha sido justo y ha mostrado su justicia, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad. Dios ha mostrado su justicia. ¿Por qué? Porque al hombre no lo tomó por sorpresa, hermanos, trayendo juicio sobre ellos, sino que les advirtió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y Noé fue el instrumento de Dios. Gracias a Dios por las personas que, hermanos, Dios ha puesto en nuestro camino y que han sido instrumentos para hablarnos de la palabra. Yo puedo, hermanos, realmente estar seguro de eso, que tal vez algunos de los que están aquí fueron alcanzados en un aniversario como el que están celebrando nuestros hermanos de Nueva Vida en estos días, o en una campaña, en la cancha, o en el centro de la población de donde usted viene. Pero alguien, Dios lo usó para hablarle y para que usted pueda venir al Señor. Pues Dios estaba hablando con la humanidad, hermanos, de entonces a través de Noé. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Tal vez muchos se burlaron de él. Tal vez muchos dijeron: Noé, estás loco, nunca ha llovido sobre la tierra y tú estás diciendo que va a haber un diluvio. Porque la tierra era regada, hermanos, entonces a través precisamente del vapor, hermanos, que de la tierra, pero nunca se había dado entonces un diluvio. Y yo creo que la gente se burlaba de Noé, pero Noé, hermanos, estuvo precisamente hablando y hablando y hablando. Entonces puedo ver también, hermanos, la fidelidad de Dios en obrar justicia para con la humanidad, y con justicia, porque cuando llegó el tiempo, hermanos, cumpliéndose el tiempo que Dios le había revelado a Enoc, que a la muerte de su hijo Matusalem vendría el diluvio, dice la palabra del Señor que vino el diluvio. Leemos de nuevo Génesis 7:6. Génesis 7:6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Aquí, hermanos, podemos ver también en este contexto, hermanos, del juicio de Dios trayendo, hermanos, el diluvio sobre la humanidad. Podemos ver también, hermanos, la salvación de Dios para los que creen. La salvación de Dios. Porque Dios le dijo a Noé: Noé, prepárate un arca, y le da, hermanos, medidas precisas hermanos, de cómo tenía que hacer el arca, de cómo la tenía que construir. Las medidas precisas están ahí. Pero a lo que, hermanos, quiero llegar es que Dios le dijo en el versículo 20 del capítulo 6, desde el 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Yo establezco un pacto contigo, Noé, y ese pacto que establezco contigo es que tú te vas a salvar, tu familia se va a salvar. Porque Dios, hermanos, dice su palabra, no quiere realmente la muerte del impío.
Dios quiere que la humanidad se salve, y precisamente Dios prepara, hermanos, a Noé para la salvación. Es maravilloso poder ver, hermanos, cómo en esta palabra también podemos nosotros encontrar la salvación de Dios para el que cree. Noé le creyó a Dios. Noé le creyó al Señor. No sé cuántas batallas él libró, tal vez con su misma familia, ¿verdad? Con sus mismos hijos, tal vez. Papá, ¿para qué te afanas tanto con hacer esta arca? Ya dediquémonos a otra cosa, tal vez a labrar la tierra, no sé. Tal vez con su esposa, diciéndole: ya ponte a trabajar en algo que nos sea redituable para la familia. No sé cuántas luchas puedo haber pasado, pero Noé le creyó a Dios, hermanos, y él entonces empezó a construir el arca para salvarse y para salvar a su familia. Eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos ver también en este contexto de la fidelidad de Dios, hermanos. Es que hay salvación, y esa salvación todavía, hermanos, esa salvación todavía está Dios trabajando y está obrando, porque dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien está aquí en esta noche y está por primera vez, Dios le ama y Dios ha planeado su salvación. Y así como Noé recibió palabra de Dios y Dios planeó su salvación, su redención, que aunque iba a llegar el juicio ciertamente, pero Dios le dijo a Noé: sabes, yo hago un compromiso contigo, te voy a salvar. Dice la palabra del Señor que San Juan 3:16, un texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre le falló a Dios, desobedeció a Dios, dice la palabra del Señor que él entonces conoció que estaba desnudo al ver a su mujer. La mujer, al ver al hombre, también se vieron desnudos y se avergonzaron y trataron de cubrirse, haciéndose delantales de hojas de higueras. El Señor les dice: esto no les va a funcionar. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 que Él les dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dice la palabra del Señor que Él planeó su salvación. Planeó su salvación, ¿cómo? Dice que los vistió con túnicas de pieles. Esto nos habla, hermanos, de sacrificio. Cuando dice que los vistió con túnicas de pieles, nos habla de sacrificio. Y desde ahí podemos nosotros ver cómo Dios estaba planeando la redención del hombre, como lo hizo con también Noé, planeando su salvación. Dios estaba entonces planeando la salvación del hombre, hermanos, que sucedería y de la simiente de la mujer vendría el Redentor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Dios estaba planeando la salvación del hombre. Dios, hermanos, no lo dejó. Dios no lo abandonó. Dios le dijo: te voy a salvar, te voy a redimir. Y ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos. Porque Él no formó al hombre para luego entonces poder condenarlo eternamente. No, el hombre se condena por no creerle a Dios, hermanos. El hombre se condena a sí mismo por no creerle a Dios. La gente que no le creyó a Noé se condenó, pero Noé le creyó a Dios y fue salvo, y también su familia.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es realmente maravilloso, hermanos, poder como Dios entonces Él muestra también en este mismo contexto, hermanos, del juicio de Dios, muestra también, hermanos, su gracia. Porque dice la palabra del Señor que llegó el día del juicio. Se cumplieron los 969, hermanos, años que Dios había dicho y que había dado que traería el juicio, pero cuando leemos la escritura nos damos cuenta que hubo por ahí todavía, hermanos, 17 días más. 17 días más, hermanos, que nosotros podemos verlo como un tiempo de gracia. ¿Saben que Dios estableció para el hombre, hermanos, 6 días? Y esos 6 días, hermanos, se han visto precisamente en los 6,000 años que lleva, hermanos, de existencia el ser humano. Pero ¿cuántos años ha pasado de estos 6,000 años? Hermanos, estamos en el número 26. Y usted dice, esto solamente es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, estaba dándole oportunidad al hombre, hermanos. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Y los años que nosotros estamos viviendo en este tiempo, realmente los puedo ver, hermanos, como los años de gracia de Dios, independientemente de que estamos viviendo, hermanos, en el periodo de la gracia. El periodo de la gracia, hermanos, que comienza precisamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Después de estos años, nosotros podemos ver que Dios aún sigue dando oportunidad. ¿Por qué? Porque dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando llegó el tiempo, y aquí quiero terminar, hermanos, cuando llegó el tiempo, dice la palabra del Señor que no entró en el arca su familia, los animales. Y dice la escritura en Génesis capítulo 7, en el versículo 16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Dios sigue dando oportunidad para que el hombre se salve. Pero cuando Dios, hermanos, entonces le dijo a Noé, ya es el tiempo, Dios mismo se encargó de cerrar la puerta. Dios sigue dando oportunidad en este tiempo para que la gente se salve. Y si usted está por primera vez, Dios le sigue dando la oportunidad para que usted se salve, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero va a llegar el momento en que la puerta se cerrará. La iglesia será levantada. Cristo Jesús va a venir por su iglesia, y los que no le creyeron, los que le rechazaron, los que le dieron la espalda, tristemente se quedarán para sufrir en la gran tribulación. Mi estimado amigo, si hoy estás por primera vez aquí, hoy es tu día de salvación. Dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Mi llamado, el llamado de Dios para tu vida es: ábrele tu corazón, aprovecha la oportunidad que Dios te da para salvarte, porque la puerta se cerrará, y cuando la puerta se cierre, aunque vengas y grites y llores, te habrás quedado. Y yo espero con todo mi corazón que ninguno de los que estamos aquí se quede a la gran tribulación, sino que cuando se oiga o escuche la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten, hermanos, al ver a Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, usted pueda ser levantado. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Y si alguien sabe que no ha estado caminando
no ha estado caminando con Dios como Enoc, que no ha estado caminando con Dios como Noé, que no le ha creído a Dios para salvarse y para que su familia se salve, hoy es el día para que le diga al Señor: Señor, yo quiero ser restaurado en mi comunión contigo. Yo quiero ser restaurado, Señor. Yo no quiero sufrir el juicio y tampoco quiero juicio para mi familia. Dios conoce su corazón en esa noche. Dios conoce nuestras vidas. Y si alguien en esta noche necesita ser restaurado en su comunión con Dios, eterno Dios, te ruego que obres en cada vida, en cada corazón, Señor, que nadie se pierda, que nadie, Señor, sufra la condenación eterna, porque tu palabra dice, Señor, que la paciencia que tú tienes es precisamente para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy regresamos a ti, hoy nos volvemos a ti. Hoy, Señor, realmente queremos ser restaurados en nuestra comunión, ser restaurados en nuestra comunión contigo. Si alguien está aquí por primera vez, Señor, te ruego que toques su corazón y que pueda levantarse de ahí de su asiento y pueda venir al altar, Señor, y poder decir: Señor, yo quiero esa salvación, yo quiero el perdón de mis pecados, yo te necesito, Señor. Yo soy un pecador y necesito, Señor, que tú, oh Dios, me perdones. Si alguien está por primera vez, venga al altar, camine, venga, porque este es su día. Ese es el día de salvación. Es el día que Dios preparó para que usted sea salvo. Señor, gracias. Muchas gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad a tu palabra. Y mis estimados hermanos, concluyo diciéndoles que así como Dios fue fiel a su palabra, trayendo juicio sobre la tierra por la maldad de los hombres, Dios también es fiel a su palabra, hermanos. Y usted y yo, hermanos, podremos muy pronto tener esa experiencia de unirnos a Cristo Jesús, quien dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Dios es fiel a su palabra, no solamente para establecer juicio sobre la tierra, sino también Dios es fiel a su palabra para salvar a su pueblo de la gran tribulación que pronto viene. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias, Pastor Chino Ríos, por invitarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por la palabra. Amén. Me acuerdo cuando Jesús estaba en la tierra y se juntaban las multitudes. Les daba su palabra, el pan de vida, el agua de vida, pero también les daba de comer materialmente, la comida que necesitamos para nuestros cuerpos físicos. Me acuerdo que después de haberles dado la palabra, habiendo sanado a mucha gente, salvado a mucha gente, dice la Biblia que también les daba de comer. Y en el aniversario hay también cena. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya recibimos la cena espiritual, el pan de vida, el agua de vida, por medio de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Noé. Amén. Noé Pascual. Que Dios le bendiga grandemente a nuestro hermano.
Él está a cargo de las iglesias, ¿verdad?, de esta región, de Miahuatlán y de la sierra y de muchos lugares. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a continuar, hermanos. Queremos decirles que aquí mismo va a ser la cena, aquí mismo, pero antes de la cena vamos a orar por una ofrenda más para apoyar al predicador. Y voy a pedir a mi hermano Omar que él venga y él nos ayude a hacer la oración para una ofrenda más, lo que cada uno podamos ofrendar, y esta ofrenda será dedicada para apoyar, aleluya, a nuestro hermano predicador, aleluya, y que también Dios bendiga su vida y nos bendiga a nosotros ofrendando. Mi hermano Omar Chapa, él viene de Monterrey, es el 4º aniversario, si no me equivoco, que nos acompaña, y hermano Omar, una bendición grande. Amén, y amén. Lleve adelante la oración para la ofrenda. Buenas noches, amados hermanos. Estamos contentos de estar aquí en Palo Grande, Miahuatlán, estado de Oaxaca. Venimos del norte, de Monterrey, Nuevo León, y estamos bien gozosos porque este es el 4º año que estamos aquí. Amados hermanos, todas las cosas aquí en la tierra, se necesita el dinero, hermanos. Mira, hermano, la obra que lleva a cabo mi amigo y pastor Chino Ríos requiere de mucho esfuerzo y de muchas aportaciones para poder enfrentar todo lo que se lleva a cabo en este día y en los días posteriores. Amados hermanos, el canto, uno de los cantos que cantan los humildes del sur, nos dice: ¿qué le daré? Yo creo que tú puedes reflexionar en esta hora y tú puedes decir que tú tienes algo que darle al Señor. Yo te pido en esta hora que lo hagas de corazón. El Señor no obliga a nadie, pero si tú lo quieres hacer, yo te invito a que lo hagas, porque va a ser de grande bendición para tu vida. En esta hora yo te pido que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, Señor, en esta hora te damos gracias por un aniversario más en este lugar, en este templo que fundó el papá de mi amigo y pastor Chino Ríos. Señor, tú sabes y conoces los corazones de cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, a cada uno que tiene en su corazón la disposición, la buena voluntad de sembrar en el reino de Dios. Y en esta hora vas a sembrar en tierra fértil. Yo te invito, hermano, que lo hagas de corazón. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche podamos ver tu gloria, tu honra y tu alabanza a través de las ofrendas, a través de las aportaciones que mis hermanos van a dar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, sé tú bueno y propicio en esta hora. Bello tu nombre, mi amado Jesús. Amén, sí, amén. Le damos el lugar al pastor Chino Ríos. Yo te invito a que pases, amado hermano, a que puedas dar una ofrenda de amor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, y mientras la ofrenda se reúne, voy a pedir por ahí a mis hermanos del grupo Siloé que se vayan preparando. Traigamos nuestra ofrenda en apoyo, hermanos, a los siervos de Dios, en este caso al siervo de Dios, y que cada uno reciba bendición de Dios. Hemos participado, hermanos, cuando les invitamos a ofrendar para la gloria de Dios. Lo hemos vivido por 36 años que hemos predicado el Evangelio. Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hemos recorrido gran parte de México predicando el Evangelio, ayudando a los necesitados, compartiendo con pastores y predicadores material de evangelismo. Iniciamos dando lo que teníamos y Dios no nos deja todos los días. Él provee, y gracias a Dios porque a través del
de las ofrendas del pueblo de Dios, avanzamos en la gran encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dejado, de que su bendito evangelio sea predicado. Y en este aniversario, hermanos, se predica el evangelio, se predica la palabra de Dios y mucha gente es bendecida. Se estará orando por los enfermos y los enfermos también sanan en el nombre de Jesús. Por ahí, hermanos, mientras mis hermanos, amén, les comento un testimonio que apenas lo viví rápidamente. Gloria a Dios. Ya vamos a hacer la oración. Hace unos días yo venía para acá, exactamente ya en los preparativos del aniversario. Venía yo en el Agua del Sol. Ahí en Agua del Sol hay topes, y llegando al tope pues frena uno para pasar el tope, y exactamente pasando nosotros el tope, una camioneta también ahí en el mismo tope también se frenó, y nos vimos cara a cara, y eran unos hermanos. Los conocimos y nos conocieron, nos orillamos, y era casi la hora de la comida, y allí en Agua del Sol, pues luego ahí en la parada hay locales de comida, y me dice el hermano, ¿ya comieron? ¿Quieren comer? Le digo, bueno, y ya el hermano nos invitó, ya nos despedíamos, pero antes de despedirnos me dice, hermano, hay un hermano muy enfermo, ¿nos acompaña a ir a orar por él? Vamos, hermano, vamos. Pues esta es la obra de Dios en que andamos, y nos fuimos a orar. Encontramos al hermano postrado en su cama, ya no comía, ya no tenía fuerzas, ya no se podía parar. Quienes lo habían visitado platicaban entre ellos y decían, el hermano ya no pasa de 15 días. Otros decían 8 días y ya no pasa. Yo lo vi postrado consumiéndose en su cama, pero después de haber leído una parte de la Biblia, le dije al hermano, la Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos, y es palabra de Dios, y yo voy a hacer lo que dice Dios en su palabra. Voy a orar por usted, voy a poner mis manos en el nombre de Jesús. Oré por el hermano y nos fuimos. Regresamos hace unos días nuevamente para ver lo del aniversario, y nos invitó el hermano, usted lo conoce, el hermano Teo. Al saber que ya íbamos para México, dice, hermano, preparé una comida, vengan a la casa. Y fuimos. ¿Y qué creen, hermano? Estábamos allí en la mesa cuando veo al hermano, se llama Javier, el que estaba postrado en su cama. Lo veo llegando a la fiesta, allí al convivio, y yo hasta me quedé mirando. Es el hermano Javier, lo acabo de ver postrado en su cama, cuando ya muchos decían 8 días cuando mucho, no pasa, otros daban menos. Y hermanos, el hermano Javier caminando por su propio pie y restaurado, sanado. Y no fue el único que me sorprendió. Más hermanos lo miraban y le decían, hermano Javier. ¿Y saben qué dijo hermano Javier? Una vez más Dios me levanta. Una vez más el Señor ha sido conmigo. Para Dios no es nada imposible. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos, y se acomodan cada uno, hermanos, allí en las mesas. Miren, los hermanos ya están ahí acomodando las mesas. No se vaya ninguno, porque miren, hay 5 chivos en consomé, y nos dicen que nos tocan como de a 5 platos cada uno. Amén. Así es que, como los que cantamos, cuando ya cantamos y nos dicen canta 5 cantos, cuando llevamos 2 decimos me faltan 3. Cuando usted lleve 2 diga me faltan 3. Amén. Bueno, nadie se vaya sin cenar, hay cena suficiente. Y luego, hermanos, para el día 4 mañana, y luego para el día 5 están preparados 4 reces. Hermanos, hay palabra de Dios, hay pan de vida, pero también alimento para todos, porque cuando Dios da, cuando Dios bendice, bendice. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar para ser despedidos. Nadie se vaya, van a traer aquí los alimentos, cafecito calientito, y gloria a Dios, hermanos. Padre celestial,
alabamos y bendecimos tu nombre. Primer culto, primer reunión, Señor, de este 54 aniversario de la Iglesia Nueva Vida. Padre bendito, ahorita mismo, Señor, antes de despedirnos, antes de, Señor, de terminar la oración, oramos por los hermanos que vienen en camino. Unos mañana van a estar viajando en avión, otros vienen por tierra. Cuida de ellos. Ellos vienen con el deseo de gozarse con nosotros, de alabar tu nombre, que tu ángel acampe y los cuide. Padre celestial, vamos a despedirnos, pero antes de decir el amén de la oración, te pedimos que bendigas y multipliques la cena. Se ha preparado, Señor, comida para cenar. Señor, te damos gracias por las hermanas que están trabajando en la cocina, los hermanos y todos los que han trabajado. Gracias por mis hermanos de todos los pueblos que ya han llegado, inclusive para ayudarnos en el trabajo. Señor, te damos gracias por todo. Nos despedimos, no de tu presencia, sino del uno y del otro. Por todo te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden pasar ya allí a las mesas. Solamente le pedimos a los hermanos de la iglesia local que ayudemos a servir. Amén. Los hermanos de la iglesia local. Bueno, por allí, a través de la transmisión que todavía está en vivo, los invitamos a los que están mirando la transmisión. Mañana, miércoles 4 de marzo, a las 5 de la tarde. Mañana comenzamos a las 5 de la tarde, mañana 4 de marzo. Y el jueves 5 de marzo comenzamos a las 10 de la mañana. Los hermanos que ven la transmisión aquí en la sierra, en la costa de Oaxaca, en el valle, y los que vienen o los que ven la transmisión de otras partes, Puebla, de México, les da tiempo que viajen, les da tiempo que se vengan y se gozan con nosotros mañana y pasado en el 54 aniversario de la Iglesia Nueva Vida de Palo Grande, Miahuatlán, Oaxaca. Su hermano y amigo, Pastor Chino Ríos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.